Mucho me temo, señor sacerdote Pedro, que tú haces parte de la maligna Congregación para la Defensa de la Fe o la Antigua Inquisición. No acepto que nos llames ignorantes o tardíos de mente al afirmar semejante herejía de que la Santa María, Madre adoptivo de Cristo, hombre en la tierra, sufrió una asunción al cielo. Usted no puede comparar el arrebatamiento que Dios hizo con Elías, Enoc y la resurrección de Moisés con María. Adorar a María es adorar a Isis, Venus o Afrodita. La Biblia no dice eso. María no es intercesora entre los hombres y Dios Padre. Tenemos sumo sacerdote en el orden de Melquisedec, solo Jesucristo. Creo que usted sabe la cita de Pablo a los romanos. Además, el primer papa no fue Pedro, fue Constantino. Santísimo Señor. Investigue qué es la palabra papa. No blasfeme al decir que el papa es el sucesor de Cristo en la tierra, pues todos somos sucesores de Cristo en la tierra. Id y evangelizar, dice el Señor. No enseñe tradiciones de hombres. La Biblia dice, salid de ella, Babilonia religiosa, pueblo mío, para que no seáis partícipes de la ira de Dios. En conclusión, siguen enseñando las herejías y blasfemias de la Edad Media. Lea la Biblia y no tuerza la Escritura para sostener doctrinas falsas. Alberto Sánchez. Alberto, hermano, ¿qué cantidad de veneno tienes en tu corazón? ¡Qué terrible! Dime, ¿a qué iglesia tú vas para nunca jamás poner un pie en esa iglesia? Porque qué cantidad de veneno te han metido en el corazón, hermano. Y esos son los problemas grandes, hermanas y hermanos, que tenemos con nuestros hermanos separados. Sean hermanos, sobre todo los evangélicos, y sobre todo muchos pentecostales, afortunadamente, pero una cantidad de veneno que se les siembra en el corazón que es horrible. Y yo me pregunto, la situación de San Pablo en los Hechos de los Apóstoles capítulo 9, cuando perseguía Saulo de Tarso la iglesia de Jesucristo y recibe esa visión del cielo en que escucha la voz de Jesús que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo pregunta, ¿y a quién estoy persiguiendo, Señor? Y Jesús le dice, me estás persiguiendo a mí. ¿Por qué? Porque estaba persiguiendo la iglesia de Jesucristo. Hermano, tú estás haciendo lo mismo, pero yo creo que con un corazón más envenenado todavía que el de San Pablo. San Pablo recuperó su razón, se dio cuenta que estaba realmente persiguiendo al mismo Jesús, a Dios. Y su vida cambió y se convirtió en uno de los grandes pilares de la iglesia católica, la iglesia instituida por Jesús, la única iglesia instituida por Jesús sobre Pedro y los demás apóstoles, es decir, la iglesia que es voluntad de Dios. Y tú estás dañando terriblemente esa iglesia que al fin y al cabo es la obra del mismo Dios. Yo no sé quién te ha dado a ti autoridad para enseñar lo que estás enseñando. Primero que todo, María, nosotros no adoramos a María. Y María no es la madre adoptiva de Jesús. María lo tuvo en su vientre. ¿De dónde tú sacas? ¿Dónde está en la Biblia que María fue la madre adoptiva de Jesús? Si Jesús se desarrolla en el vientre de María Santísima, María es concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. Ella es la que le da vida a Jesús. Y Jesús tiene dos naturalezas, la naturaleza divina, Él es Dios, y la naturaleza humana. Él recibe todo de María Santísima. No es la madre adoptiva, es decir, ella es la madre biológica de Jesús. El decir también es que dice tantas cosas que así me he quedado pasmado. El decir que el Papa fue Constantino. ¿De qué estás hablando, hermano? No conoces en absoluto la historia de la iglesia ni sus principios. ¿De qué estás hablando? Si a quien le da Jesús autoridad es a Pedro. Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 18. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno, incluso tu poder envenenador, no tiene autoridad en absoluto sobre la iglesia. Yo te invito, hermano, para que tú recapacites. Es decir, si tú te quieres ir a la iglesia, te quieres ir bien. Pero ¿por qué no te encaras contra los musulmanes, por ejemplo, que no creen que Jesucristo es Dios? ¿Por qué no luchas en contra los budistas o en contra los maometanos o en contra de los que siguen a Confucio, que al fin y al cabo no creen en Dios? ¿Por qué te aferras
en degradar la iglesia de Jesucristo, ¿no te das cuenta que lo que estás haciendo es el mismo papel de Satanás? Que te estás dejando usar por el mismo diablo para tratar de destruir la iglesia que Jesús ha prometido que los mismos poderes del infierno jamás la podrán vencer. Es decir, si tú eres un católico resentido, y digo católico porque si fuiste bautizado católico, serás católico hasta que te mueras. Pero si eres un católico resentido por la razón que sea, pues hermano, vete con tu conciencia o te quieras ir, pero no lastimes a la gente con el veneno que hay en tu corazón. Acuérdate que el cristianismo no es de envenenar a los demás, sino es amor. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 34 y 35. Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros. Entonces el mundo, Padre, creerá que tú me has enviado. Si hay un problema en la iglesia hoy día, es al fin y al cabo la división tan terrible que hay en la iglesia de Jesucristo. Y aquellos que se separan de la iglesia que Jesús funda, realmente, pues si lo hacen adrede, están yendo en contra de la voluntad de Dios. Y Jesús, ¿qué es lo que dice al Padre en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 31? Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Entonces el mundo de nuevo creerá que tú me has enviado. Voy a orar por ti, hermano, voy a orar mucho por ti, para que el Señor te quite ese rencor, ese enojo, ese veneno que tienes en tu corazón. Y pedirle mucho al Señor que el Señor te llene de su amor, para que puedas, en vez de estar sembrando veneno en los corazones de otras personas, que con la gracia de Dios puedas comenzar a ser espejo de Cristo Jesús nuestro Señor, que al fin y al cabo no vino para juzgar, sino que para salvar a la humanidad caída. Que reconozcas que todos tenemos que mejorar, pero con tu forma de soltar ese veneno que tienes por dentro, lo que vas a hacer un daño a la religión cristiana en vez de hacerle un bien. Estudia un poquito más, trata de formarte un poquito más teológicamente, bíblicamente, porque al fin y al cabo tu teología y tu conocimiento bíblico, hermano, deja mucho que desear. Que Dios te bendiga.